Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica en Radio Esperantia. Mi nombre es Guillermo Pulido y vamos a hacer una actualización sobre lo que ha ocurrido en Yemen, en la guerra de Yemen, desde que se hizo la anterior actualización hace unas 2 semanas y pico, ¿no? Que fue el 2 de abril. Han pasado, bueno, vamos a comenzar. En estas 2 semanas y pico han ocurrido bastantes cosas y hacer un resumen que resulte coherente es un poco complicado, ¿no? Porque aunque no han habido grandes cambios sobre el nivel político ni sobre el nivel militar desde que lo que hablamos el 2 de abril, no cambios dramáticos, sí han habido muchos cambios de matices, ¿no? Y entonces transmitirlo de una manera clara, no sé, va a ser un poco un reto, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Hay que tener en cuenta que cuando hicimos la actualización del 2 de abril, hablábamos que que iban a haber un cese el fuego que iba a comenzar el 10 de abril, ¿no? Y que el día 18, es decir, el lunes, hoy estamos a miércoles día 20, el día 18 iba a comenzar las negociaciones en Kuwait, ¿no? Para implementar, bueno, para negociar no solamente un cese de hostilidades, sino un acuerdo de paz definitivo, ¿no? Para acabar con la guerra en Yemen. Y habíamos dicho que eso, la verdad es que había sido un cambio bastante dramático, ¿no? Que implicaría, según estaban diciendo los Houthis, que aceptaban la resolución 2216, implicaría una victoria de Arabia Saudita en la guerra y una derrota de los Houthis, ¿no? Y que eso podía también redundar en una especie de conflicto entre los Houthis y Saleh, que actualmente están en el mismo bando, como todos sabemos, ¿no? Y que los Houthis decían que sí aceptaban la resolución 2216, que implicaba deponer las armas y volver a su reducto en Sada, ¿no? Aquí, donde estoy señalando. Y sin embargo, los partidarios de Saleh pues no lo veían de esa manera, lo veían como una rendición inaceptable, ¿no? Porque significaría que Hadi volvería a la capital de Yemen. Y bueno, y ahí nos habíamos quedado. También decíamos que habían habido, a pesar de que la violencia se había reducido en grado respecto al anterior de una manera importante, al mismo tiempo seguían habiendo operaciones militares de cierta importancia y decíamos que eso no significaba que fueran a fracasar el cese de hostilidades que iba a comenzar el 10 de abril y las negociaciones el día 18, sino que cada bando estaba como buscando tener una posición de fuerza en las negociaciones que iban a comenzar el día 18, ¿no? Y bueno, desde entonces han habido... A ver, esto ha sido más o menos ponerla en donde nos hayamos quedado anteriormente, y desde entonces que quedes en el bando, vamos a ver por dónde empezamos, por el lado político, en el bando de Hadi, creo que fue el día 4, el día 3 de abril, hubo un cambio muy importante y fue que él expulsó o no sé si lo hizo dimitir, no exactamente la formalidad, no la recuerdo ahora mismo, pero hizo que su vicepresidente dimitiera en favor de Ali Saleh, ¿no? Pues eso significa que hay que recordar que Ali Saleh aquí vemos al Amran. Él era el dirigente de la primera división de infantería acorazada de Yemen, que es una fuerza militar opuesta a Saleh, ¿no? Y fue de los que le hizo de los que hizo dimitir a Saleh en el 2011, ¿no? Sus fuerzas armadas básicamente presionaron sobre la capital y fue uno de los factores decisivos, ¿no? Que hizo inclinar la balanza en favor de los revolucionarios y de que Saleh abandonara el poder. Ali Saleh desde entonces pues estuvo en el lado de Hadi, que fue tras unas elecciones que algunos boicotearon, ¿no? Y llegó al poder en Sana ese año, pues formaban parte más o menos de intereses comunes, y Saleh pues se alió con sus
antiguos enemigos de los hutis y comenzaron a presionar, fueron hasta la costa, luego hasta Amran, que es donde Moshe Ali Salem tenía su principal, la base de esa división, ¿no? Y es también donde buena parte de sus apoyos tribales residen, ¿no? Porque él es de esta zona. Y tras una batalla, la batalla de Amran, que fue la batalla más importante para que los hutis terminaran tomando el poder en Sana, pues con la connivencia de parte del ejército yemení, que estaba próximo a Saleh, derrotaron en la batalla de Amran a la primera división de Saleh, de Ali Saleh, en esta ciudad, en Amran, que creo que fue en agosto del 2014, bueno, en el verano de 2014, poco antes de que en septiembre del 2014 llegaran a la capital, ¿no? Y entonces, es decir, como siempre ha estado siempre ha sido parte de la Fuerza Armada que ha estado opuesta a Saleh desde el 2011 y ha combatido contra los hutis y después contra el bando común que formaron Saleh y los hutis, pues es un político de línea dura. El anterior vicepresidente ha estado considerado como un político de conciliador, ¿no? Y que Hadi pusiese a este nuevo vicepresidente vamos, en su gobierno, ¿no? Pues es un indicativo de que estaba rodeándose de personas de línea dura para negociar, ¿no? De una manera más intransigente con los hutis, que han estado dando muestras de debilidad. Porque al fin y al cabo decir que los hutis iban a aceptar la resolución 2216 de la ONU era decir que se estaban rindiendo, ¿no? Y que iban a dejar de lado a Saleh. Y posiblemente Hadi lo haya interpretado como una muestra de debilidad relativa y de ahí que haya insertado a un político de línea dura en su vicepresidente, ¿no? Y además antiguo líder de una gran unidad del ejército yemení, ¿no? También Moshe Ali Salem tiene contactos con el partido Isla, ¿no? Que forma parte, resumiendo mucho, ¿no? Se podría decir que son como los hermanos musulmanes o facción sunita conservadora de Yemen, ¿no? No es esto es un trazo muy grueso que acabo de trazar, ¿no? Pero básicamente se puede decir que Isla está opuesto a los hutis, ¿no? Al renacer. No, los hutis no es exactamente un renacer saidí, porque tienen ciertos aspectos ideológicos más revolucionarios, próximos al chiismo de los iraníes, duodecimanos, ¿no? Pero bueno, resumiendo, básicamente Moshe Ali Salem tiene nexos con el partido Isla y por tanto esto se ha interpretado como un movimiento de intransigencia, de endurecer las negociaciones en Kuwait, ¿no? Esto, aquí vamos a poner la noticia para ilustrarlo. Baja era el vicepresidente que fue cesado o que se le obligó a dimitir. Y bueno, al día siguiente de que fuese cesado se mantuvo en silencio, pero unos días más tarde pues escribió una carta bastante amarga e incluso lo llamó, como aquí resalto, como una especie de golpe de Estado contra la legitimidad del gobierno, ¿no? Es una declaración y una carta bastante amarga, ¿no? Y bueno, eso ha sido lo más importante en el lado político desde el punto de vista de la facción de Hadi, ¿no? En el bando de los hutis y de Saleh, pues han seguido habiendo muestras de ciertas divisiones internas, ¿no? Entre los hutis y Saleh, e incluso algunos están diciendo que también los hutis se han dividido entre sí, entre los partidarios de las negociaciones en Kuwait y los que están a favor de seguir la guerra, ¿no? A pesar de que están retrocediendo los hutis, aunque han seguido haciendo antes de que empezaran estas negociaciones, de que el nivel de violencia empezara a reducirse y desde que se llegara al alto el fuego del 10 de abril, los hutis hacían incursiones incesantes a través de la frontera de Arabia Saudita, ¿no? Y hacían, vamos, incursiones a pequeña escala, ¿no? Pero muy llamativas y que
vamos, con unas imágenes bastante impresionantes, ¿no? Que a lo mejor hacían pequeñas emboscadas contra grupos de tres blindados o carros de combate saudíes y cosas por el estilo, ¿no? No eran grandes operaciones, pero bueno, daban la impresión de que para los observadores no muy especializados, de que como los hutíes que estuviesen ganando la guerra, ¿no? Cuando en realidad los saudíes estaban siguiendo una estrategia de contención a los hutíes. Y si en la frontera, que es una frontera muy porosa, pues no podían tener un control los saudíes del 100%, y en el combate, pues las fuerzas saudíes se demostraron inferiores en el combate táctico, ¿no? A pequeña escala, en los pequeños encuentros se demostraron inferiores a los hutis. Lo cierto es que a nivel operacional, pues en el este yemení, las fuerzas, es decir, la coalición que lidera Arabia Saudita y Emiratos Árabes, junto con Hadi, pues tuvieron éxito en contener el avance hacia el este de las fuerzas hutis, ¿no? Cuando intervinieron, y poco a poco se han ido acercando a Sana, ¿no? Tampoco, y en Taíz ha habido, pues, vamos, un paso adelante y un paso atrás, ¿no? Aunque actualmente quien está llevando la delantera son los hutis, ¿no? Pero vamos, lo que es llegar hasta desde Marib, que es esto de aquí, hasta Sana, han progresado, como se dice a veces, sin prisa pero sin pausa, ¿no? Hasta el punto, bueno, que creo que fue en torno al 5 de abril, pues se decía que Hadi estaba concentrando fuerzas, ¿no? en este área. Y se decía que era por si las negociaciones de Kuwait fracasaban, pues seguir presionando contra la capital. Es verdad que se siguieron incluso relativamente cerca, al noreste de Sana. Llegaron a concentrarse fuerzas próximas a Hadi, pero vamos, ahí se puede decir que fueron dos pasos adelante por parte de Hadi, pero hicieron un contraataque los Houthi y sale bastante fuerte, ¿no? Unos días después de que se hiciera, de que se publicaran esas noticias, ¿no? De la supuesta concentración de fuerzas de Hadi en ese área, y incluso llegaron a decir, fue el contraataque fue de tal éxito y de tal violencia, que expulsaron a las fuerzas de Hadi del área y mataron al jefe, al mando de la 314 Brigada del Ejército Yemení, que combate del lado de Hadi, y bueno, que vamos, le hicieron retroceder, incluso mataron a su mando, ¿no? Que indicativo de que mucho éxito para llegar a Sana. Hadi no tenía un éxito relativo, pero desde luego no total, y de vez en cuando sufre éxito, que diga reveses considerables, ¿no? Importantes. Vamos, eso para poner en contexto de que los hutis, aunque estuvieron haciendo incursiones, han estado haciendo incursiones incesantes a través de la frontera de Arabia Saudita, y salían y vídeos que indicaban como que estaban ganando la guerra. En realidad eso era una imagen secada, ¿no? del conjunto de las operaciones, y que finalmente los hutis o el liderazgo huti dijera que acepta la 2216 es un indicativo de que las cosas no le llevan tan bien, ¿no? Bueno, en el lado militar, en Taíz han seguido habiendo avances de las fuerzas de Saleh. Taíz no ha sido tomada del todo por las fuerzas, es decir, los barrios que estaban en manos de las fuerzas de Hadi no han sido retomados totalmente, pero las fuerzas Houthis y de Saleh han seguido expandiéndose hacia el oeste, ¿no? Y bueno, aquí sale, ¿no? Que los Houthis de las fuerzas de Saleh han hecho fuertes contraataques para intentar tomar los barrios que quedan en Taíz en su poder. Y aunque aquí no sale la noticia, pues se han seguido expandiendo a lo largo de la provincia, ¿no? Y bueno, ¿qué más decir a este respecto? Bueno, las conversaciones, a ver si aquí pone la noticia, que dice que las negociaciones entre los hutis y Arabia Saudí
esta noticia es a ver, del 4 de abril, ¿no? Poco después de que hiciéramos la anterior actualización, y salió esta noticia que decía que los Houthis estaban en Arabia Saudita para ultimar las condiciones del cese el fuego, no de las negociaciones, cese el fuego del 10 de abril, no de las negociaciones del 18, ¿no? Y también se supo que en esas negociaciones, sobre los detalles del cese el fuego, no estaban presentes representantes de Sale, solamente estaban los Houthis y Arabia Saudita, ¿no? No había, o eso por lo menos se dijo, ¿no? Que estaban solamente los saudíes, los Houthis, pero no había representantes de Emiratos Árabes, ni de Hadi, ni de Sale, ¿no? Vamos, algo bastante llamativo, ¿no? Porque al fin y al cabo, como decíamos hace 2 semanas, han habido informaciones que decían como que las negociaciones para la paz, ¿no? No solamente para hacer fuego, sino para la paz, pues se estaban haciendo por separado de los Houthis y Arabia Saudita, y que Saleh se había sentido fascinado, una especie de puñalada por la espalda. Después salieron imágenes en las que se veía que realmente sí hubieron representantes de Saleh en la mesa de negociaciones, ¿no? No se supo si fue días después de esa protesta, ¿no? De la protesta que una vez se hicieron públicas las negociaciones, pues Saleh protestó y entonces llegó una delegación de Saleh, o si estaban ahí desde el principio. Pero bueno, esto abunda más en estas divisiones internas, ¿no? Dentro del bando conjunto de Houthis y Saleh, que las negociaciones para el cese de hostilidades pues solamente se hacían entre esos dos, entre Houthi y los saudíes, ¿no? Sin tener en cuenta a Saleh. Y bueno, a ver qué más podemos decir al respecto, porque la verdad es que se han mezclado tantas... Bueno, siguieron habiendo combates para conseguir el máximo por Taís y como decíamos, por Marif y por otros, y por el frente oriental de Sana, ¿no? Pues siguieron los combates sin que hubiese viso de que se iba a ver a un cese de hostilidades total, ¿no? Seguirán habiendo unos niveles de violencia parecidos a los anteriores. Y bueno, y entonces llegamos al 11 de abril, que fue la supuesta fecha del cese de hostilidades entre los Houthis y Saleh por un lado, y los saudíes y Hadi por el otro. Y sin embargo, a las pocas horas de que comenzara ese cese de hostilidades, los combates volvieron las hostilidades pues volvieron a romperse, ¿no? Entre los dos bandos, tanto en la ciudad de Taís como a lo largo de todos los frentes abiertos, menos en Idi, ¿no? Que está aquí en el norte. Las hostilidades, pues se lo tomaron, ¿no? Por todo Yemen, incluso quizás con más nivel de violencia que en los, quizás, ¿no? Que en los días anteriores al 10 de abril, ¿no? Y fue algo que la gente, pues, quizás la mayoría esperábamos que el cese de hostilidades iba a ser más, que se iba a respetar más, ¿no? Que en las fechas anteriores, a medida que próximas que se iban acercando el de abril, pues se iban a intensificar los combates para tener una posición negociadora lo más ventajosa posible, y que a partir del de abril pues se iba a respetar. Pero no, se respetó según se hizo algunas horas, pero a las pocas horas pues comenzaron a seguir combatiendo entre ellos. Sobre los equipos de observadores sobre el cese de hostilidades, ¿no? Que iba a implementarse. Y bueno, ahí van a 3 provincias, ¿no? Yemeníes. Después llegaron otros equipos para otras 3 provincias. A ver si sale por aquí bueno, a ver. Sí, aquí están es decir, llegaron por las provincias de Marif, Ajá y Taís, ¿no? Que, a ver, aquí está la ciudad de Midi, ¿no? Que hay un pequeño frente aquí abierto.
en Marib, como decíamos hace unos minutos, es el frente oriental que trata de llegar hasta Sana, ¿no? Y en el que la coalición saudita y de Hadi ha tenido un éxito relativo, ¿no? Y después en Taís, ¿no? Eso eran las tres provincias, pero llegaron equipos que son los 3 puntos candentes más importantes, ¿no? En la guerra yemení entre un lado y el otro, ¿no? Pero, bueno, entre un lado, pues también está Al-Qaeda, Estado Islámico, entre Houthis y Saleh y saudíes, etcétera, por el otro, ¿no? Pero son equipos, creo que era de 15, bueno, de 12, aquí sale, 12, de 12 personas, ¿no? Por cada equipo fiscalizador del cese de hostilidades, pero aparte de esas 3 provincias que son las más importantes, también van a llegar para Sabwa, Baida y Dale, ¿no? Aquí está Dale, porque al fin y al cabo los Houthis se estaban aproximando ¿cómo se llama? Vamos, a las ciudades, ¿no? Ellos quieren presionar por aquí hasta llegar a Lag y llegar a Granada y después a Adén, ¿no? Que es básicamente el camino que hay que seguir, ¿no? De Adén hasta aquí, de aquí hasta Sana, ¿no? Pero bueno, van a llegar bueno, ya han llegado otros de esos 3 equipos para monitorear o fiscalizar el cese de hostilidades, que son básicamente provincias del sur, ¿no? Que Sabua está aquí, que más o menos el frente es hasta aquí, hasta Marib, y después llega por aquí. Y este sector de Sabua suele estar la línea del frente, ¿no? Más o menos como una línea del frente. El espacio que controla cada bando, pues se intersecciona, ¿no? en este lado occidental de Sabua. De allí que hayan llegado monitores a este lado hasta al sur, a Baida está por aquí, está aquí, si no recuerdo mal. O aquí, bueno. Y entonces el frente dibuja más o menos, ¿no? Esta especie de media luna, ¿no? Que va de Sana hasta Sabua y hasta aquí. Y ahí han llegado los monitores para controlar esta especie de media luna y a Hack, ¿no? Pero bueno, los combates prosiguieron, ¿no? Incluso os comentaba lo de el mando de la 314 Brigada que cayó en combate, ¿no? contra las Houthis y Saleh al este de Sana. Y bueno, los bombardeos aéreos de la coalición es verdad que se habían detenido, pero el 14 de abril bombardearon Fajatán, que es una base que está en medio de la capital yemení, aquí en Sana, ¿no? Es una gran montaña en donde hay varios, como llaman los búnkeres, ¿no? Escarbados en esa montaña, ¿no? Donde hay una gran cantidad de misiles balísticos ahí apilados que protege, ¿no? De los ataques aéreos que cualquier potencia pueda hacer contra los misiles balísticos yemeníes. Y esa montaña, Fajatán, ha recibido, yo creo que miles de bombardeos desde que comenzó la guerra hace un año y poco, porque cada día, sobre todo al principio de la guerra, caían decenas de municiones aéreas sobre esa montaña, ¿no? Y hubieron algunas explosiones bastante alucinantes, ¿no? Que parecía como si un volcán gigante hubiese entrado en erupción, en el que varios depósitos de combustible y de misiles pues eran alcanzados. Pero bueno, el hecho es que no alcanzaron todos porque se siguieron disparando misiles balísticos por parte de Yemen contra las fuerzas que apoya Arabia Saudita. Y bueno, ¿por qué lo atacaron el 14, si no recuerdo mal, el 14 de abril otra vez a Fajatán? Porque a pesar de que estaban en el cese de hostilidades, en teoría estaban en cese de hostilidades, las fuerzas de Hadi y de los saudíes, pues se habían concentrado al este de Sana, y hubieron los combates que os acababa de comentar. Y bueno, en un desarrollo de esas operaciones, pues las fuerzas yemeníes de Saleh pues dispararon misiles balísticos, ¿no? Se supone que contra las bases que tienen en Marib, ¿no? Porque al fin y al cabo esos misiles no tienen una gran precisión.
y se disparan contra blancos, vamos, no específicos, no contra un vehículo en sí, sino contra concentraciones, ¿no? Y bueno, por lo visto, según dicen los saudíes, los misiles fueron interceptados por los Patriots, ¿no? Por los misiles Patriot, por tanto, habían sido atacados contra objetivos de alto valor que están concentrados pues, en la ciudad de Marib, ¿no? Donde están, se supone, las bases de operaciones principales para apoyar el avance contra Sana. Y como represalia a ese ataque balístico, pues las fuerzas aéreas saudíes bombardearon Fajatán otra vez, ¿no? Y desde que comenzó el cese de hostilidades, pues comenzaron otra vez los bombardeos aéreos, ¿no? Sobre no los cientos de bombardeos aéreos que llegaron a ver cada día sobre Yemen, pero bueno, algunos bombardeos han habido desde que a partir del 14 por ese tema del ataque del misil balístico, ¿no? Y bueno, siguieron sucediendo, ahí estamos hablando que eso fue el 14 de abril, ¿no? Hay que tener en cuenta que el 18 empezaban las negociaciones en Kuwait, ¿no? Y no había aviso de que el cese de hostilidades pues fuese a respetarse antes de que comenzara antes de comenzar las negociaciones, ¿no? El día 18. Y bueno, a ver si tengo alguna noticia de todas las que hay, porque la verdad es que... A ver. Vaya por Dios. Pues no había puesto ninguna noticia al respecto sobre los combates, porque la verdad es que hay tantas cosas, tantos detallitos, tantas pequeñas batallitas, encuentros, noticias, de que mueren 3 aquí, de que hay un ataque allá y cosas por el estilo, pero bueno, el hecho es que siguieron habiendo los combates por todo el frente. Y en eso llegamos al 18 de abril, al lunes, ¿no? Este lunes. Y la situación había, no sé si degenerado, porque tampoco es que antes del 10 de abril hubiese una paz total, ¿no? Ni siquiera a partir del día 10 al día 11. Pues no es que hubiese degenerado mucho la situación. De hecho, respecto, por ejemplo, hace 2 meses, los niveles de violencia que pudieran haber el día 18, pues eran muy inferiores a los de hace 1 mes y medio, 2 meses, ¿no? Antes de que comenzara este cambio radical en la guerra, ¿no? Que cuando empezaron a ver las primeras negociaciones o se filtraron las noticias de las primeras negociaciones en Arabia y que ya parecía que iba a haber de que el fin de la guerra estaba llegando a su fin, ¿no? Y que después los Houthis dijeron que aceptaran la 22-16, etcétera. Aunque es verdad que los niveles de violencia no han degenerado desde ese bajo nivel que se alcanzó, pero desde luego no era el ambiente o el contexto político-militar apropiado para obtener algún tipo de que facilitase las negociaciones, ¿no? Porque es un poco extraño que empezar a negociar no un cese de hostilidades, sino un acuerdo de paz definitivo para Yemen, mientras se está bombardeando con aviones, con misiles balísticos y se lanzan carros de combate y uno contra otros y vamos, no tiene demasiado sentido, ¿no? Es evidente que antes de comenzar a negociar, pues se tiene que llegar a un cese de hostilidades, evidentemente no total y absoluto, porque en Yemen, ya en otras guerras más organizadas, es difícil, ¿no?, implementarlo, pero una guerra donde el mando y el control es mucho más difuso, ¿no?, pues y donde hay muchas rivalidades tribales, etcétera, pues implementarlo al 100% en Yemen no va a ser posible, pero bueno, que desde luego no al nivel, aunque es muy bajo respecto al anterior, ¿no?, de hace unos meses o hace un año, pero se requiere que como natural, ¿no?, que el nivel de violencia es ese. Y bueno, llegamos al 18 y desde el día, creo que fue el día 16, ya estaban, varios días antes del 18 ya había llegado la delegación de Hadi a Kuwait, ¿no?, esperando, y todavía no habían llegado la delegación de los Houthis y de Saleh, que sí iban a ir juntos a Kuwait. Recordemos que en la anterior actualización decíamos
que Houthis sí aceptaban el marco de la ONU y las negociaciones de la ONU en Kuwait, y Saleh decía que no quería hablar ni de 22-16, ni del marco de la ONU, ni de nada de nada. Al final sí iban a ir juntos los Houthis y Saleh a Kuwait, ¿no? Pero pasaron los días y no iban llegando las delegaciones antes del día 18 para preparar las negociaciones que iban a comenzar ese día. Y bueno, llegaron el día 18 y resulta que no, que se retrasan aquí, se retrasan las conversaciones de paz, ¿no? Y la delegación de los Houthis y de Saleh pues permanece en Sana. Y bueno, desde el lunes están ahí. Que ellos dicen que hasta que los saudíes dejen de lanzar algunos bombardeos aéreos sobre los bombardeos aéreos que están haciendo sobre Yemen, y que las fuerzas terrestres de Hadi y de la coalición, ¿no? Emiratos, saudíes, etc., pues no cesen sus operaciones, pues ellos no van a ir a ¿cómo se llama? A las negociaciones en Kuwait, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Vamos, es lógico, ¿no? Y todo esto forma parte de... Pero bueno, hay que decir que tal y como decíamos hace 2 semanas, que los combates que estaban ocurriendo eran como para conseguir la posición más ventajosa en las negociaciones, ¿no? No es que implicase que las negociaciones para hacerse hostilidades y para iniciar la negociación en Kuwait para la paz, pues no es que significa que fuese a fracasar, sino que era sencillamente movimientos tácticos previos, ¿no? Pues en realidad lo que ha ocurrido desde el lunes, que en el cual la noticia, cuando se supo que Houthis y Saleh no iban a ir para las conversaciones de Kuwait, pues se tomaron de una manera muy pesimista, ¿no? Como es lógico y normal. Pues en verdad, después, a medida que fueron pasando las horas y se pudo observar la noticia con algo más de perspectiva, en realidad esto forma parte de lo mismo, ¿no? De los nuevos movimientos tácticos, no para romper las negociaciones, tampoco implica que las negociaciones necesariamente vayan a tener éxito, pero esos movimientos de seguir atacando sobre el campo de batalla la coalición saudí y que los Houthis y Saleh pues no vayan a las negociaciones hasta que no se hacen esas operaciones, pues forma parte de los mismos movimientos tacticistas, ¿no? No para romper, no porque hay una intención de romper las negociaciones, porque los saudíes piensen que van a conseguir una victoria militar total y absoluta. En ese sentido, las conversaciones no han fracasado, y simplemente son movimientos en esa dirección, ¿no? Tampoco implica, vamos, no quiero repetirme, pero eso tampoco implica que vaya a tener éxito necesariamente. Aquí vemos la noticia de que las potencias mundiales presionan a los yemeníes para comenzar las negociaciones, y más o menos aquí resalté para que se viera, ¿no? Que dice que el embajador chino en Yemen, pues estuvo presionando a los Houthis y Saleh para que vayan a negociar a Kuwait, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que estaban queriendo decir, como decíamos que Hadi, o la coalición saudí estaba teniendo un éxito relativo, no que estuviese perdiendo la guerra, como se podría falsamente creer al ver los vídeos de las incursiones de los Houthis en el territorio saudí, pero como estaban teniendo un éxito relativo, pues entonces han decidido seguir presionando en esa dirección, ¿no? Para tener más territorio conquistado y así tener una posición de fuerza, ¿no? En las negociaciones. Y bueno, los Houthis y Saleh pues decidieron plantarse, pues no porque quisiesen destruir o romper la mesa de negociación, sino como una manera de presionar para que al fin y al cabo
como estaban teniendo un fracaso relativo sobre el terreno, ¿no? Pues que parasen, ¿no? Que parasen las operaciones. Y de hecho, pues los chinos, ¿no? Pues le están presionando, ¿no? A los bandos de Houthi y Saleh, ¿no? Para que vayan a negociar. Y bueno, tal es así que eso fue el lunes, a ver, esa noticia de cuándo es, creo que es del 19, a ver. 19, sí, lo de ayer, del martes 19. Y bueno, ahí se vio ya, se empezaba a ver que aunque no habían ido a las conversaciones de Kuwait, Houthi y Saleh, pues en verdad tampoco la noticia era tan catastrófica, no que hubiese fracasado todo, sino simplemente era un impasse hasta que realmente el cese de hostilidades pues tuviese un mínimo, ¿no? De condiciones, no total, no un éxito total, pero por lo menos un éxito, vamos, mínimamente aceptable, ¿no? Y que realmente se congelaran las operaciones. A ver si tengo otra noticia a ese respecto. Bueno, es verdad. Aquí, bueno, y hace unas horas, Mohamed Baza, que es un tuitero que hace comentarios muy buenos sobre... Bueno, está muy al día, ¿no? De lo que ocurre en la guerra de Yemen. Y bueno, ya se ha filtrado que Ansarullah, ¿no? Los Houthi y GPC, que es el partido político de Saleh, pues al final sí van a ir a las negociaciones, es decir, hoy miércoles, día 20 de abril, pues sí van a llegar a las negociaciones de Kuwait, ¿no? Y de hecho aquí hay una noticia de que un avión de la Fuerza Aérea de Omán pues ha aterrizado en el aeropuerto de Sanaa, ¿no? En la capital de Yemen. ¿Eso qué significa? Bueno, Omán es como un país árabe, pero digamos que de línea blanda dentro del contexto del Golfo Pérsico, bueno, como no sé exactamente en el Golfo Pérsico, pero bueno, forma parte de ese mundo, ¿no? Y está al sur de la península arábiga, ¿no? Y hace como Oman muchas veces en la diplomacia de la zona, hace como mediador, ¿no? Porque no es tan anti-iraní como puede ser los Emiratos Árabes o Arabia Saudita, y entonces tiene una posición más intermedia, más equidistante. Y precisamente por eso, pues ha mandado un avión, porque no es que sea beligerante contra los Houthis y contra Saleh, ¿no? Porque siempre suele tener una posición equidistante en su política exterior. Y ha mandado un avión para que la delegación, ya veremos si finalmente embarca o no. Pero bueno, se ha dado la noticia de que al final se van a ir. Y Oman ha mandado un avión a Sanaa para que los lleve, se supone, ¿no? A Kuwait. Vamos a ver en las próximas horas. Veremos si realmente aterriza ese avión en Kuwait con la delegación, ¿no? Pero bueno, en las últimas horas, aquí vemos, los Houthis han recibido garantías de que el cese de hostilidades se respetará y que por tanto podrán comenzar las negociaciones en Kuwait, ¿no? Esto ya decimos que es algo de hace pocas horas, ¿no? Por tanto, lo que parecía el lunes, que había sido las primeras horas, ¿no? Cuando se la noticia de que todavía había quedado por tierra, pues no, en realidad solamente eran movimientos tácticos de última hora para tener la posición más ventajosa, ¿no? Y ya veremos, todavía queda, ¿no? A ver si llega ese avión, ¿no? Con esa delegación. Y bueno, así está más o menos el panorama, ¿no? Político-militar en la guerra yemení entre Houthis y Saleh. También, como decía la semana anterior, respecto a lo que ocurre con Al-Qaeda y el bando de Hadi de los saudíes, que os decía, ¿no? Que la situación no es de blanco-negro, como ocurre muchas veces en el mundo árabe, sino que en realidad es gris, porque como os indicaba que en Taís la coalición pues sí combate, o ha habido noticias, ¿no? Irrefutables, ¿no? Que se han estado combatiendo en el mismo lado contra los Houthis y Saleh, ¿no? Junto con Al-Qaeda, ¿no? Los saudíes. Pero también os decía que había multitud de noticias de la guerrita que estaban teniendo saudíes y Hadi y Emiratos Árabes contra Al-Qaeda, ¿no? Que se estaban matando y haciéndose ofensivas, ¿no? Decíamos que en Adén el ejército, las Fuerzas Armadas de Hadi, con apoyo de helicópteros saudíes, habían expulsado del barrio de Mansur a las fuerzas de Al-Qaeda, ¿no?
que en torno a la base de Al-Anad habían combates militares entre la coalición y Al-Qaeda, y habían habido algunos combates más por esta zona, ¿no? Algunos atentados, y que Al-Qaeda se seguía expandiendo. Y bueno, decíamos que Al-Qaeda tenía cierto control. Aquí hay un mapa que ya sé, a ver si lo veo. Caray, aquí está. A ver, de que, bueno, esto es de Reuters, ¿no? Aquí más o menos se puede ver donde hay influencia, ¿no? No es que sea un control, algunos también dicen que llegan hasta aquí Al-Qaeda, ¿no? Hasta más al norte. O sea, los mapas cambian, esto es algo, esto es una idea, ¿no? No es que sea exactamente así. Y de hecho es como, se dice influencia, no es que controle absolutamente, como si fuese un Estado, ¿no? Un gobierno, ese terreno. En algunos sitios sí lo controla y es la fuerza predominante, y la ONU tiene que contar con ellos a la hora de repartir ayuda humanitaria, como que es la fuerza predominante en esa zona, pero nosotros no tiene un control tan total. Pero bueno, que sí se ha expandido mucho desde Al-Mukalla, ¿no? De que empezaron a expandirse por todo Yemen, ¿no? Por el sur, por esta zona, por aquí. En realidad la influencia llega hasta más al norte, ¿no? Pero bueno, han habido, y como te decía, desde hace 2 semanas, pues habían habido combates, ¿no? Militares, bombardeos también de la coalición contra miembros de Al-Qaeda, ¿no? Contra bases de Al-Qaeda. Y bueno, vamos a ver aquí unas noticias más. Decíamos que habían habido combates, las habían echado de Al-Mansur, y habían habido combates en Al-Anad, ¿no? Que está en toda la provincia de Laj, al sur. Y los combates han seguido desde en Laj, y de hecho los siguieron, han seguido expulsando a Al-Qaeda. O sea, unas noticias, ¿no? Porque después a lo mejor hay noticias que lo contradicen, ¿no? Pero son unas noticias que se han publicado. Pues respecto a cómo va el aspecto territorial de la guerra de saudíes y Al-Qaeda, ¿no? Pues las noticias dicen que los han seguido, si los expulsaron de Adén, hacia más al norte, y desde Laj los han seguido expulsando hacia el norte y el oeste, ¿no? Según dicen las noticias, que evidentemente pues a lo mejor se equivocan, ¿no? Ya veremos si salen noticias que los contradicen, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir por noticias que se han publicado. Y aquí vemos una noticia que vamos 30 kilómetros al norte de Adén, ¿no? En Juta, pues las fuerzas de la coalición y de Hadi pues han seguido presionando contra Al-Qaeda, y los han seguido echando hacia el norte y hacia el este, ¿no? Y hacia el este de Yemen, en dirección al Mukalla, ¿no? Que es donde está su principal base de operaciones. Y bueno, sigue habiendo combates aquí, 49 arrestados, ¿no? Prisioneros. O sea, a ver lo que serán realmente, ¿no? Porque al fin y al cabo son noticias que evidentemente no siempre se corresponden con la realidad. Pero el hecho es que se han habido combates al norte, y no van a combatir contra piedras, ¿no? Cuando es vacío. Y los han seguido presionando hacia el norte, ¿no? Y es decir, que los están echando desde Adén hacia el norte y al este, ¿no? Y han seguido habiendo combates, ¿no? Con helicópteros, con aviones. También han habido más bombardeos contra más bases de entrenamiento de campos terroristas, ¿no? De Al-Qaeda, ¿no? Y es decir, lo mismo que os decía hace 2 semanas, pero la coalición, ahora que va a haber conversaciones de paz sí, no solamente ese fuego de paz, entre Al-Qaeda, entre Houthis y Saleh, con los saudíes, han decidido, según se dice, ¿no? Según se está informando, que la coalición de saudíes y Emiratos Árabes Unidos junto a Hadi, su nueva, es decir, el principal foco de atención, si antes eran ganar la guerra contra Houthis y Saleh, parece ser que la van a ganar, ¿no? Ya que los Houthis dicen que aceptan la 22-16, y ahora hay que ultimar los detalles de esa negociación de paz. Pues la coalición dice que ahora su nuevo foco de atención va a ser derrotar, o se lo dijeron hace ya unos cuantos días, derrotar a Al-Qaeda y ganar la guerra y retomar ese terreno que han perdido, ¿no? Que vemos aquí, ¿no? De una manera aproximada, ¿no? Y bueno, aquí sigue Adén hasta el norte y el este, ¿no? Y han seguido Emiratos Árabes, otra noticia de índole militar, pues está concentrando aquí una fuerza de algunos miles de efectivos. Según la noticia que leí, decían que el pico era de 5.000 efectivos militares de fuerza terrestre de Emiratos Árabes,
que tuvieron hasta hace unos cuantos meses, ¿no? Cuando comenzó su intervención terrestre en Yemen, y que ahora actualmente tienen unos 2.500, ¿no? Por ahí. Y que se están concentrando al norte de Al-Mukalla, ¿no? Y que allí tienen una base de entrenamiento para que el ejército, el nuevo ejército yemení de Hadi, pues los van a entrenar para atacar Al-Mukalla, ¿no? Directamente contra la principal base de operaciones de Al-Qaeda en Yemen, ¿no? Y tal es así que hace 2 días, creo que fue hace 2 días, o ayer, o antes de ayer, no recuerdo, combates importantes en este área, entre Al-Qaeda y Emiratos Árabes. Y de hecho, según se ha informado, Al-Qaeda ha cogido 7 prisioneros yemeníes, ¿no? De esas fuerzas que están entrenando Emiratos Árabes. A ver si tengo la noticia por ahí. Sé que son tantos. Al final, no, creo que no la tengo. Pero bueno, existe, la podéis buscar, ¿no? La podéis googlear si la queréis para comprobar lo que os estoy diciendo, ¿no? Que no os estoy contando trolas, que vamos, que la guerra, es decir, que esto que se decía, que Al-Qaeda era como el monigote de los árabes, ¿no? De las potencias petroleras árabes, ¿no? De Qatar, de Arabia Saudita, y que eran como, sí, como sus marionetas, ¿no? Pues vamos, tan marionetas no pueden ser si tienen que matarlos, ¿no? Para que los saudíes consigan su objetivo de controlar Yemen, ¿no? Tan de acuerdo no podían estar, ni tan dependientes podía ser Al-Qaeda de los saudíes, ¿no? Para así eliminar un poco de conspiranoia de los saudíes en el tema de Al-Qaeda, ¿no? Que aunque en algunas ocasiones tengan intereses comunes, ¿no? Pues eso no significa que Al-Qaeda sea el monigote o como decir, bueno, el monigote de nadie, ¿no? Ni que haya detrás alguien, un poder, el rey saudí manipulándolo, ¿no? Porque hay combates muy fuertes entre ambos, ¿no? Entre ambos bandos, entre saudíes y emiratos y Al-Qaeda, pues el otro, ¿no? Y tal, bueno, la situación es tan difícil. Por ejemplo, Al-Qaeda, bueno, como también el Estado Islámico, ¿no? Pues son un enemigo muy decidido, ¿no? Y se la están deseando, ¿no? Hemos dicho que Al-Qaeda lanzó un ataque contra la base de operaciones que ha puesto Emiratos Árabes al norte de Al-Mukalla, ¿no? Y incluso consiguió coger algunos prisioneros. Pues Emiratos Árabes, de hecho, está pidiendo ayuda a Estados Unidos para luchar contra Al-Qaeda en Yemen, ¿no? Porque no se basta por sí mismo. Y esto se supo también hace pocos días, ¿no? Esto el día que decía, al final de la semana pasada, el día 15. Y vamos, la situación es están habiendo bastante combates y no lo están teniendo, aunque están ganando terreno Hadi y la coalición, la situación no es sencilla. Aquí atentados, ¿no? En Adén, vamos, más violencia de Al-Qaeda contra las fuerzas de la coalición y de Hadi. Aquí más de lo mismo, que las fuerzas yemeníes y de Hadi, apoyadas por la coalición, pues han conseguido desbaratar ataques terroristas. Aquí veíamos noticias que sí, de otros un ataque que sí tuvo éxito, aquí los desbarataron antes. A ver, para ir acabando ya. Y bueno, decíamos, en la penúltima actualización, no en la última, decíamos que había un gran caos en Adén y que todavía no había sido expulsado Al-Qaeda de Al-Mansur, en el barrio de Mansura en Adén, y que estaban habiendo bastantes atentados, ¿no? Y que mataban a personalidades del gobierno de Hadi, ¿no? Y de militares de la coalición en Adén, como que habían escuadrones de la muerte o alguien que estaba atentando contra ellos, y Al-Qaeda, ¿no? Aunque no siempre se reivindicaban los atentados. Y bueno, aquí vemos la noticia de que finalmente esa célula que fue expulsada del Mansur fue después a Laj, como decíamos, ¿no? Al norte de Al-Ajiq, perdón, al norte de Adén, y allí cogieron a esta célula que estaba liderada por Helmi al-Sin y lo detuvieron y la desarticularon, ¿no? Porque, a ver, en Abiyán, perdón, es decir, sí fueron
expulsados de Al-Mansura, después fueron a Laij y después, como os decía hace unos minutos, que la coalición los seguía expulsando, estaba teniendo un éxito más o menos considerable en expulsar a las fuerzas de Al-Qaeda desde la zona de Adén, primero al norte de Laij y después hacia el este, ¿no? Pues aquí vemos que fue la dirección que siguió esta célula, ¿no? Y por eso fueron arrestados en Abiyán, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Fueron arrestados en Abiyán después de abandonar Adén, ¿no? Para más noticias, ¿no? Para ilustraros, ¿no? esta guerra perdón, entre Al-Qaeda y las fuerzas de la coalición, ¿no? Y las fuerzas de Hadi. Muy bien. A ver. También en el ámbito político han habido manifestaciones masivas o bastante grandes, ¿no? De los independentistas del sur de Yemen para pedir la independencia, ¿no? Y en contra del gobierno de Hadi y en contra de las negociaciones de paz, porque ellos no quieren ni convenciones de paz ni nada, ellos quieren la independencia, ¿no? Y eso, como os decía hace 2 semanas, es un escollo también para la implementación con éxito final de esa negociación de paz, ¿no? Que decíamos que los principales escollos eran el partido de Isla, por un lado, que quizás no iba a aceptar, y los yemeníes de línea dura, ¿no? El gobierno Hadi no iban a aceptar esa negociación de paz. Vimos al principio de este programa que Hadi puso a Ali Mohsen, Salah Ali Mohsen como vicepresidente, ¿no? Lo cual puede ser un escollo futuro para la implementación de esa negociación. Eso por el lado de Hadi, por el lado de Sirisla, Ali Mohsen, etcétera, de lo que es el actual vicepresidente. Por el lado del bando de Houthi y Saleh, veíamos que aunque los Houthis sí aceptaban la negociación de paz, incluso la 2216, Saleh era mucho más reticente y era una escollo muy importante para la implementación final con éxito de ese acuerdo de paz. Y también decíamos que el tercer escollo pues era aparte de Al-Qaeda, ¿no? Que al fin y al cabo no forma parte de este proceso, pues están los rebeldes sureños, ¿no? Que pueden tomar las armas y, bueno, y hacer otra guerra civil como la del 94, ¿no? Aunque al final la pierdan, pero bueno, que serían escollos para la implementación de esos acuerdos de paz. Y bueno, creo que, a ver si no se me pasan más cosas. A ver, sí, yo creo que lo más importante. Estadillo, bueno, en el ámbito internacional, bueno, esto no va a estar directamente relacionado, ¿no? Obama va a llegar dentro de unos días, si no me equivoco, al Golfo Pérsico para negociaciones con las potencias aliadas del Golfo, ¿no? Y bueno, las potencias del Golfo están muy contrariadas por la política exterior de Obama. Ellos están esperando a que Obama deje la presidencia para que el próximo presidente no tenga una política exterior tan errática respecto a sus aliados, ¿no? Y tal es así, están tan desesperados sus aliados regionales tradicionales de Estados Unidos con Obama, que incluso está diciendo que los saudíes y los israelíes pues tienen una alianza soterrada, ¿no? Y esto no es una conspiranoia, sino que son noticias, informaciones de Al Monitor, que es uno de los medios más serios que se puede leer sobre información en inglés sobre Oriente Medio, ¿no? Y aquí vemos sobre los problemas que están teniendo Obama y los saudíes. Y a ver lo de la supuesta alianza, entre comillas, alianza, ¿no? Entre comillas, entre saudíes y Israel. Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Está Israel formando una alianza con Egipto y Arabia Saudita. Suele decir que siempre que se hace una pregunta en un artículo de opinión o de análisis, es que la respuesta es no, ¿no? Entonces sería, ¿está formando Israel un Egipto y Arabia Saudí una alianza? Según ese Sadaya sería que no. Pero el hecho es que Egipto ha transferido la soberanía de 2 islas en el Golfo de Aqaba a Arabia Saudita, ¿no? Lo cual es un movimiento que tiene que pasar por la quiesencia israelí. Y por tanto, que Israel haya aceptado o incluso haya facilitado estas negociaciones, ¿no? Entre Egipto y los saudíes, pues indica que lo de alianza, pues eso sí, alianza entre comillas. Evidentemente, alianza, como dice esta pregunta, sería que no.
pero que sí están teniendo, vamos, un nivel de contacto político, dado que no pueden contar actualmente con Obama y con la política exterior americana, porque está siendo errática respecto a sus aliados, o tampoco quiero ser tan lapidario, que los aliados piensan que es errática respecto a ellos, ¿no? Pues entonces están organizándose a su manera, ¿no? Entre ellos. Aparte de Estados, dejando de lado a Estados Unidos y hasta tal punto que los saudíes y los israelíes pues están teniendo conversaciones, ¿no? Ya las habían tenido seguramente por el tema de Irán, o eso se dijo, pero que con el tema de esta transferencia en el Golfo de Aqaba, ¿no? De estas islas, que es muy importante porque allí se invoca el puerto del Mar Rojo que tiene Israel, ¿no? Tiene los puertos del Mediterráneo y uno del Mar Rojo, ¿no? Pues esto fue precisamente lo del Mar Rojo y lo de Aqaba. Fue uno de los en el estrecho de Tirán, de los detonantes de la guerra de los 6 días, ¿no? Por tanto, que algo tan importante desde el punto de vista geopolítico se haya hecho y Israel haya dado el visto bueno para darle esas islas a Arabia Saudita, es que no ve a Arabia Saudita como una amenaza, sino como todo lo contrario. Y hay que recordar que Israel y Egipto, pues desde Camp David, pues tienen muy buenas relaciones, ¿no? Muy buenas. Y por tanto, se tiene que deducir que las relaciones, aunque a nivel público no lo sean, pero a nivel soterrado, las relaciones entre Israel y Arabia Saudita sean tan buenas como con Egipto. Y por tanto, alianza entre comillas, ¿no? Para esto es un movimiento político muy importante, ¿no? Una señal de movimientos políticos muy importante. Aquí la noticia, la misma noticia en un medio israelí. Y bueno, se me ha quedado alguna noticia, pero que no está relacionado, colgando, pero que no está relacionado directamente con el tema saudí, con el tema yemení, ¿no? Y esto no estaba relacionado directamente, pero creo que era una noticia, unas señales políticas muy importantes y dignas de ser comentadas, ¿no? Respecto a Oriente Medio. Y bueno, creo que para no pasarme la hora, creo que quizá me habré pasado algún minuto, pero nada más por hoy y espero que la actualización os haya gustado y hasta la próxima. No sé cuándo haré la próxima actualización sobre la guerra en Yemen, tampoco la voy a hacer dentro de pocos días, sino dejar pasar suficiente tiempo, ¿no? Para poder comentar los cambios. Pero bueno, desde luego haremos otra actualización en un futuro, dentro de una semana o semana y pico probablemente, para ver qué ha pasado desde que el avión de Oman con la delegación de Houthis y Saleh pues haya aterrizado en Kuwait, a ver qué ha pasado con esas negociaciones de paz en Kuwait, ¿no? Vale. Y bueno, nada más, me despido de todos ustedes y vaya, que no va esto. Y hasta la próxima.